¿Cómo se habrá acordado Álvaro García Linera de cuando viajaba de centro minero a centro minero? ¿Se acordará de sus reuniones? ¿De qué más se acordará? Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo está? Claudia, muy buenos días y a todas las personas que nos ven en el programa Piedra, Papel, Papel y Tinta. tinta. Sí, en verdad fui educado en la cultura sindical en mi adolescencia. Ahí comenzó mi actividad política. ¿Primero el mundo minero antes que el mundo indígena o de movimientos sociales? ¿O van en Primero el paralelo? mundo minero Primero, ¿no? y muy rápidamente luego el mundo indígena, aymara. Y del mundo minero recuerdo los viajes, claro. Comenzamos a hacer trabajo sindical nosotros el año 85, 1985, tiempo atrás. Cuando Y Bolivia se nos moría. cuando Bolivia se nos moría, decía el presidente de entonces, y nosotros comenzamos a construir grupos de lectura y de debate en las minas. Entonces había que ir a Caracoles, había ENTA, era un bus estatal Me acabo de acordar. que te llevaba hasta parte de ahí, luego en un camión hasta Mina Argentina, reunirse con los compañeros y luego bajar por el socavón, atravesar todo un cerro por el socavón y luego a pie hasta buscar algún camión que te sacara, ¿no? Hasta Caxata. Y Nosotros, ¿quiénes son nosotros? éramos un grupo de compañeros que comenzamos a hacer trabajo en las minas. Entonces íbamos a Milluni, a, a Caracoles, a Choclla, y luego en Oruro a todo el Cañadón Antequera, más San José, y en Potosí a las minas del sur, a Central Sud, que son Chorolque, me he olvidado algunos nombres, a Vicaya, eso es en Cañadón Antequera de Oruro, Mina Bolívar, y también a Porco en Potosí. Entonces hacíamos un trabajo de formación política en los centros mineros y ahí es cuando nos encontramos con los compañeros que venían del indianismo aymara. Y ahí es cuando nos fusionamos al año de llegar a México. Comenzamos primero con las minas, luego con el mundo aymara y la fusión de eso va a dar luego la formación. ¿Felipe Quispe estaría en ese momento? Con Felipe Quispe nos encontramos, ambos buscando ellos intentar reconstruir una fuerza política indianista después del fracaso del MITCA y de la división del MITCA, y nosotros para intentar superar también los fracasos de la izquierda que había tenido presencia obrera en los años 50, 60 y 70. Que estaba de capa caída, ¿no? El 85 era el momento de la mano invisible. ¿En qué anda? ¿Andando nomás paras? ¿O dónde anda y qué hace que en los medios no lo vemos? Bueno, estoy dedicándome todo este tiempo a dar clases. Doy clases en distintas universidades del continente y también en Europa. ¿En Bolivia, no? En Bolivia, ¿no? Luego estoy escribiendo libros. Uno de ellos ya va a salir este año, con una editorial, un complejo editorial muy grande, Random House. Va a salir. Uno de los más grandes, ¿no? Sí, del mundo. ¿Qué texto es este? Este es un texto de compilación de conferencias mías en 3 universidades argentinas, que tocan el tema del Estado y temas como este de por dónde va el mundo hoy. Y luego estoy reuniéndome con colectivos de jóvenes de barrios y de comunidades que les interesa el debate político. Entonces ahí dedico la mayor parte de mi tiempo y también he cumplido algo que dije cuando llegué de Argentina después del golpe de Estado. 2 años no voy a intervenir en política local. Han pasado los 2 años y ahora voy a comenzar a opinar con mayor frecuencia sobre lo que pasa en Bolivia. O sea, ¿estamos abriendo la puerta? Estamos abriendo la puerta. Muy bien, voy a traer la llave entonces para darle, ¿no?, todos los giros
y abrir grandes las puertas para preguntarle, Álvaro, cómo se ve el país lejos de la silla vicepresidencial. El enfoque es otro, ¿no? Muy diferente, Claudia, porque nunca abandoné el cable a tierra cuando estaba como vicepresidente. Si bien había que asumir funciones de gestión diarias y muy seguidas, nunca perdía la oportunidad para caminar a pie, ir a los mercados, reunirme con jóvenes que no están interesados en temas de pegas o de puestos laborales, oír a la gente, capturar la sensibilidad de la gente de la calle, de la gente de la comunidad, de la gente de un barrio. Siempre me esforzaba por llegar a un acto de entrega, si era posible llegar a pie, para irme a hablar con la persona, la señora que está vendiendo en la calle, o tomarme un café o una marraqueta para esperar la entrega de un colegio o de una industria. Entonces esto me permitió algo que lo tengo hoy de manera más continua, que es entender la sensibilidad colectiva. ¿Cómo está viendo la estructura más gubernamental, otra fase del movimiento al socialismo 2.0? Mira, yo creo que nuestro proceso de cambio que se inicia al año 2000, con los grandes levantamientos populares del Alto, del mundo aymara, del mundo quechua y de la ciudad de Cochabamba, ha tenido el momento del despertar social, fase 1. Fase 2, el de la victoria electoral. Toda esa acumulación se traduce en una victoria en las elecciones y el primer presidente indígena de Bolivia. Finales 2005, inicios 2006. Sí, ¿no? ganamos, si no me equivoco, el 18 o 20 de octubre. Sí, del 2005. Y luego viene el año 2006 al 2010, que es el momento del diseño de la estructura estatal, de las instituciones y de la economía. Difícil porque es un diseño muy paralelo a la ejecución, es decir, creo que no hubo el tiempo que habrían deseado o que el país habría deseado para un cambio de modelo económico, político, social, es decir, todo el proceso se iba gestionando casi a medida en que se lo iba pensando. Yo creo que se ha hecho lo que la fuerza social te permitía. Hemos diseñado el Estado boliviano para los siguientes 30 años o 40, a partir del año 2006 al 2010. Y a partir del año 2011-12 viene la etapa, fase 4, de la administración de las grandes reformas institucionales, ¿no? Y hoy estamos en la fase administrativa, ya no en la fase constructiva. ¿Como una meseta? Sí. Pero también requiere otro tipo de temperamento y de espíritu, porque es más gestionar. El gran diseño ya se hizo antes. Nacionalizar, distribuir la riqueza, crear derechos, proteger el mercado interno, ampliar exportaciones, indianizar el Estado, gobierno indígena, movimientos sociales en el poder. Ese diseño se estructura entre el año 2006 y el 2010, y a partir del 2010 hasta hoy es administrar eso que se ha diseñado. Y tenemos un gobierno que lo está haciendo, está administrando un diseño que se construyó en la fase 3, ¿no? Que evidentemente requiere cierto tipo de ajustes de rato en rato. Ajuste por acá, en economía, en fin, porque también cambian las circunstancias externas, hay crisis mundial, hay desglobalización, hay nacionalismo económico en Estados Unidos y en Europa, en fin, entonces requiere ciertos ajustes, pero creo que en general el espíritu de nuestro modelo acompaña el tiempo histórico mundial y hay que estar pensando de aquí a mediano plazo la necesidad de una nueva fase de reformas de la economía, del Estado y la sociedad para que el proceso de cambio pueda ofrecer a Bolivia y a su población más humilde perspectivas de mayor desarrollo
para las siguientes décadas. Entonces, estamos en la fase administrativa del proceso de cambio, Claudia. Y me ha aceptado el término meseta. Esto quiere decir que hay un buen perfil con el presidente Luis Arce, que trae el eslabón de la continuidad, porque ha sido ministro de Economía de Evo Morales, pero desde el día cero, que fue muy difícil, hacia adelante, salvo por un momento debido a la salud de Luis Arce, fue todo el tiempo ministro de Economía. Por lo tanto, fue parte del núcleo central de ese entorno primero de Evo Morales y por lo tanto garantiza una continuidad, sobre todo en la economía, que creo que hoy sigue formando parte de lo que nos da la seguridad psíquica, ¿no?, a nivel colectivo. Yo creo que el presidente Luis es un buen administrador, no tanto un buen diseñador. Cuando se diseñó el Estado, la economía y la sociedad entre el 2006 y el 2011, participó otro grupo de personas. Pero administrar ese diseño, él es un muy buen administrador del diseño gubernamental y lo está haciendo bien. Y creo que ha dado a la gente certidumbre después del desastre que ocasionó la gestión de la señora Áñez y del COVID. Ha recuperado el impulso de lo que se diseñó años atrás. Y creo que esta administración, esta forma de administrar, corrigiendo algunos problemitas que aparecen, obviamente, en el camino, tiene todavía por delante un buen trecho, manteniendo certidumbre, crecimiento y distribución de la riqueza. Que a su vez genera otra rama de delegación de responsabilidades, porque entiendo que el actual ministro de Economía y otras autoridades tienen también esos otros eslabones, esta vez con Arce. Son personas que han gozado de la confianza y han formado parte del equipo de Arce hace tiempo, ¿no? No es que ha empezado a designar gente que no conocía. ¿Estamos hablando de política también o Álvaro me está hablando solamente de la administración económica? De la administración económica, de parte de la gestión política, pero hay un problema en una dimensión política, que es esta disputa de liderazgos. Exceptuando eso, que luego podemos hablar, creo que la gestión económica administrativa que está emprendiendo la gestión del presidente Luis Arce con su equipo y los temas de estabilidad política, poniendo coto a tendencias separatistas dentro del país o golpistas o autoritarias, lo está haciendo bien. Pero donde hay problemas, no solamente de parte de él o de su gestión, sino también de otros actores políticos, es la vida interna de nuestro instrumento político, que es un instrumento de organizaciones sociales más que de militancia partidaria. Pero antes de esas tensiones internas, me gustaría hablar de las señales, más allá de las señales, de lo que se ha caminado también en la política desde el inicio del gobierno de Luis Arce. Creo que él ha sido muy claro desde el inicio, de hecho ni le dejaron hablar, si se acuerda Álvaro, en la asamblea, cuando decía el golpe de Estado y le sonaban los pitos y no le dejaban hablar y él insistía. De hecho, fue un primer acto político, ¿no? Hablemos de la política, del acento político de Arce durante este tiempo, que tiene que ver, por supuesto, con una posición respecto de este quiebre constitucional, de cómo el gobierno lleva adelante o no, insiste o no en estas reivindicaciones. No sé si hablar de narrativas, porque en las narrativas un poco se tiende a entender que no hay una claridad en los hechos, ¿no? Y entiendo que lo que tenemos que hacer como gobierno y como sociedad es ir detrás de la pista de los hechos, de los elementos que nos lleven a una misma versión, a un mismo libro de historia. ¿Cuántos libros de historia vamos a tener? ¿Qué vamos a contar en los libros de historia? Es algo que a mí me genera interrogantes, pero voy a hablar después del golpe fraude, lo dejemos para después. Hablemos de la política de Arce, ¿no? Es un hombre político también, es decir, de ministro de Economía a un jefe de Estado, ¿no? En lo político también.
ha tenido que aprender, como aprendemos todos. En verdad, cuando uno llega a gobierno hay cosas que sabes y otras cosas que no sabes, tienes que aprender. Y en el tema político Luis ha tenido que aprender muy rápido, ¿no? Y creo que lo novedoso de la gestión de él es de que está enfrentando unos sectores conservadores muy radicalizados. Nosotros los enfrentamos al inicio de nuestra gestión, que nos llevó a un golpe cívico, ¿El 2008? cívico empresarial el 2008, toma de instituciones, intento de revocatorio, y lo logramos embridar, ¿no? Y luego tuvimos una etapa de estabilización, desde el 2008 hasta el 2017, 18, que nuevamente comienza a articularse una derecha muy autoritaria, y Luis está enfrentando a esa derecha más cohesionada, más movilizada, y eso es más complicado, ¿no? Álvaro dice 16, 17, yo diría 16 con el referéndum. Es el momento en que encuentran una bandera, pero se comienza a estructurar con mayor solidez en los siguientes años. Y lo interesante de esta derecha es que es una derecha autoritaria, es decir, dispuesta a abandonar las banderas democráticas con tal de lograr sus objetivos. Es una derecha que se articula contra la igualdad. Está movida por pasiones tristes. No le gusta la igualdad. O sea, protesta contra los indígenas en puestos públicos. Aborrece ver gente de pollera o gente de poncho tomando decisiones, o comprándose un auto, o subiéndose al mismo avión, o comiendo en el mismo restaurante que ellos. Quisieran ver a las mujeres más recluidas en sus casas, a los trabajadores más sumisos con el patrón. Es una derecha que se ha articulado en torno a rechazar la igualdad y potenciar la desigualdad. Y como lo demostró el 2019, dispuesta a abandonar cualquier forma democrática, policíaco-militar, para lograr sus objetivos. Es gente que se va a rezar a los cuarteles para que haya golpe de Estado. Es ese tipo de gente que ahora se ha estructurado en los sectores conservadores bolivianos y es complicado lidiar con ello, ¿no? ¿A quién le tocó una oposición más dura de roer? ¿A Evo Morales o a Luis Arce? Sigo yo insistiendo con la parte política. ¿Qué pasa? Que con Evo enfrentamos a la misma derecha, solamente que la derrotamos el 2008. La derrotamos electoralmente, referéndum que le dio a Evo el 64% del voto. La derrotamos en las calles, la derrotamos con el uso legal de la coerción en Pando, cuando acuérdese que el gobernador de entonces mandó a masacrar a más de 14 campesinos. Y eso nos dio casi una década de tranquilidad. Pero esta derecha se ha vuelto a rearticular. Ella tuvo una victoria policíaco-militar el 19. Tuvo una pérdida electoral el 2020, pero sigue ahí. Y contra eso está lidiando Luis. Entonces su gestión se vuelve más complicada. Sin embargo, creo que las medidas como la detención del señor Camacho es una medida defensiva explicable. Cualquier gobierno tiene que defenderse con la legalidad a quien esté intentando tumbar la gestión democrática. Y eso es lo que estaba haciendo el señor Camacho. Acuérdense que nos dijo, tenemos la fórmula del 19, es decir, tocar las puertas de los cuarteles policiales y militares y convocar a gente en las calles para tomar instituciones. Y Luis lo supo parar a tiempo. Hizo un buen trabajo democrático en el marco de las instituciones democráticas, defendió un gobierno legalmente establecido, pero hay una base social endurecida, es decir, sectores medios se han endurecido, se han encostrado. Como han perdido la opción de llegar al gobierno por elecciones, son derrotados una y otra vez, entonces se endurecen, se vuelven antidemocráticos, anti-igualitarios,
y dispuestos en momentos a cruzar la frontera de lo legal y entrar en lo ilegal autoritario. Frente a eso, Luis tiene que, y cualquier gobierno democrático del mundo tiene que defender el marco de la Constitución. Cuando dice Álvaro, los derrotamos, en verdad también entiendo que hay cuestiones con propios sectores políticos, con sectores empresariales. De hecho, uno de los momentos polémicos en el gobierno de Evo Morales fue cuán cerca estaba de la empresa cruceña, cuánto estaba cediendo con sectores más alejados, digamos, de los núcleos indígenas, obreros, mineros, que son el centro del movimiento al socialismo. Y Luis Arce, siendo que es menos indígena, más mestizo que Evo Morales, aparentemente puede ser más duro con la empresa privada. No faltó quien dijo a Morales y a García Linera los van a extrañar cuando se hablaba de la negociación política. ¿Arce será más cerrado a momentos para estas negociaciones, para alcanzar una estabilidad? Porque el derrotar implica siempre la negociación, uno no gana 10-0, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tuvimos la lucidez de fijar reglas, ¿no? De establecer un régimen de desarrollo económico y vida política con ciertas reglas. Primera regla, indiscutible, los indígenas gobiernan Bolivia. Eso no se debate, ¿no? Segunda regla, el Estado es el principal actor económico de la economía. Nosotros llevamos a que el Estado pasara del 13% del control de la riqueza del país, del Producto Interno Bruto, al 39-40%. Y luego dijimos, sobre ese, no lo vamos a extender más, pero tampoco lo vamos a achicar. Sector privado a hacer lo suyo. Extranjero y local a producir. No van a tener el monopolio de la riqueza junto con el monopolio de la política. Esos dos monopolios no lo van a tener ustedes. El monopolio de la riqueza lo va a tener el Estado, parte del monopolio. Y de la política, los movimientos sociales. Ustedes hagan empresa, inviertan, va a haber reglas, tienen subvención en carburantes, tienen subvención en electricidad, tienen gente que se está formando educativamente, les vamos a construir carreteras, vamos a abrirles mercados, abastezcan el mercado interno, exporten. Hagan su empresa. Es decir, establecimos bien el papel de cada cual en la sociedad. Creo que Luis ha heredado ese diseño, pero ese diseño ha sido, afectado, abollado el 2019. Cuando algunos sectores empresariales dicen, oye, pasaremos a la política nuevamente. Y eso ha quebrado los acuerdos. Entonces entiendo cierta reticencia del presidente Luis a restablecer los acuerdos previos, porque quien quebró este acuerdo de convivencia, donde cada sector tenía su lugar, el poder político y crecimiento económico en lo popular y estatal, lo empresarial en sus áreas donde le corresponde, como el sector empresarial rompió ese acuerdo, siente resquemor a que capaz le vuelvan a hacer lo mismo de aquí a un tiempo. Pero yo creo que tarde o temprano, y el tiempo nos dirá, tiene que restablecerse algún nuevo tipo de acuerdo y de equilibrio con sectores empresariales en Santa Cruz que permitan que hagan su actividad, pero que no conviertan su poder económico empresarial en poder político. Eso es algo que nosotros supimos diferenciar muy bien. Ellos rompieron ese acuerdo, hay que volverlo a restablecer. Ahora hay un elemento que lo conoce Luis Arce y que no lo conocía Evo Morales, y es determinados sectores, determinados espacios, la policía, las Fuerzas Armadas, cierta empresa, sectores cívicos, sectores ciudadanos, clase media, media alta, algunos sectores en la minería, que mostraron sus cartas también entre el 2019 y 20. Es algo que Evo Morales conoció
pero tarde para masticarlo porque ustedes ya estaban fuera del país, fuera del poder, y que Arce en su retorno vía elecciones tiene que reconocer y administrar con esa base. Es decir, cuando se sabe que la policía puede amotinarse, puede desconocer, cuando los militares pueden sugerir a un presidente que renuncie, cuando se sabe que hay sectores que pueden movilizar, es diferente ejercer el poder, ¿no? Se debe tener que ejercer con más desconfianza, con más cuidado, mirando siempre por detrás. Eso Evo Morales no lo conoció. Es más, estaba hasta muy confiado con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Y yo creo que esa experiencia traumática del 2019, cuando tienes a mandos policiales que se te amotinan y que coordinan con bandas paramilitares como la Juventud Cochala para ir a reprimir a mujeres campesinas, o cuando ves a mandos militares sacar sus aviones para ametrallar a las manifestaciones sin consultar a su ministro o a su presidente. Desconociendo órdenes. Ya. Desconociendo órdenes y luego sacar sus tanquetas que les habíamos dado precisamente en nuestra gestión para hacer esos operativos de operaciones conjuntas, esas nefastas y terribles operaciones conjuntas que se llevaron con la vida de más de 36 bolivianos y más de 500 37 heridos. por lo menos. 37 bolivianos. Entonces, entiendo la posición de Luis de ser más precavido, más frío, ¿no? ¿Más desconfiado? Es necesario una cierta dosis de desconfianza después de los terribles acontecimientos del 19, son necesarios a la hora de establecer tu vínculo con las estructuras de coerción legítima del Estado. No lo veo mal, no, está bien tener ese nivel de desconfianza, porque luego mira lo que puede resultar. Como dice mi abuela, como decía mi abuela, se sufre, pero se aprende. Se aprende. Es sabia la abuela. Las rajaduras en el vientre masista, ahora sí. Hay, por supuesto, el bloque actual, el que tiene el poder, que es el bloque luchista, arcista. Está Evo Morales, también con su actividad, a diferencia de García Linera. Evo Morales volvió, habló, actuó, se reunió, va, viene, dice, tuitea, es decir, todo menos callado. Y está ahí, por supuesto, siendo parte fundamental de una de las tensiones. Está Luis Arce en el gobierno, está David Choquehuanca, hoy vicepresidente, pero con una disputa que no es de los últimos 15 días. Y diría que debajo de esas cabezas hay bloques más grandes que disputan, como nos recordaba en su último texto Fernando Mayorga, están disputando en primera instancia poderes, pegas, sobre todo poderes, y menos una discusión programática, una discusión sobre si más Estado, más indígenas, menos indígenas, una mejor cohabitación con la empresa privada, no la relación con otros países, con gobiernos. Nada de esto se está discutiendo. Se están discutiendo poderes internos. Es el momento de la disputa adentro. Y para terminar la introducción, Mayorga dice, esto no tiene salida si es que Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca no se comprometen a abandonar cualquier idea de candidatear el 2025 a la presidencia y no dejan espacio a otros. Conociendo a Fernando Mayorga, alguien le preguntó, ¿será Andrónico? ¿Será Salvatierra? ¿Será? Y él dice, los jóvenes. Álvaro estaba hablando con los jóvenes. Yo no sé si esta idea suena, si es un escenario muy alejado de las posibilidades reales del poder, porque ya estamos hablando, en el caso de Evo Morales y Luis Arce, de un ejercicio verdadero del poder que se enraiza en uno también, ¿no? Yo no tengo poder, pero me imagino que sentarse en una silla de la vicepresidencia 14 años tiene que tener alguna consecuencia, ¿no? Mira, Claudia, es normal que cualquier estructura partidaria seria
y con tanto éxito político como el MAS. Éxito político, económico y social, ¿no? Porque es el que ha liderizado las transformaciones socioeconómicas más importantes de los últimos 100 años en Bolivia. Indígenas gobernando, el 30% de la población que sale de la extrema pobreza, estructuras sindicales reconocidas socialmente como fuentes de poder y reducción de las desigualdades que han hecho a nuestro país un país de ingresos medios y de desigualdad media, y no el puntero de la desigualdad del continente y del mundo, como lo era hace 15, 20 años. Pero, les decíamos, es normal que en cualquier estructura política haya tendencias, haya disputa de liderazgos, eso es sano, ¿no? Pero creo que esto que es sano, en las actuales circunstancias, se está convirtiendo ya en algo dañino. Y me duele, porque el proceso de cambio no tiene un dueño personal. El proceso de cambio lo construyó la gente sencilla. Fueron los pobladores que se sublevaron para recuperar el agua en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Oruro. Fueron los campesinos que se levantaron para recuperar las tierras que habían sido privatizadas y entregadas como si fuera aire a una pandilla de hacendados. Es fruto de los que han recuperado el gas peleando aquí en el Alto y en la ciudad de La Paz. Es fruto de la gente orgullosa por su pollera y por su color de piel cobriza que ha votado por uno igual a él. Es fruto de millones de personas que nos han dado el 65% del voto. Algo extraordinario, que no se vivió desde tiempos del MNR. Nadie ganaba con más del 29% del voto. Y a Evo le dan el 65% del voto. En una ocasión, el 55%, el 47%, el 54%. Entonces, ese es un proceso colectivo. Pero esas tendencias normales, necesarias de una vida dinámica, están entrando ya en una fase depredadora y están apuñalando el proceso de cambio. Y eso hay que ponerle un basta. ¿Rupturista? Puede llegar a posiciones rupturistas, Claudia, y eso hay que cuidar. Si es que esto no se detiene, corremos el riesgo de perder las elecciones del 2025. Por razones históricas, por razones políticas y por razones electorales, hay que superar esta fase de escisión que se está gestando al interior del movimiento al socialismo. Por razones históricas, ¿por qué? Porque Luis, el equipo del presidente Luis, sus ministros, sus dirigentes, son criatura de lo que hemos hecho. Son nuestros hijos. Han llegado y están donde están por lo que se diseñó previamente, por las medidas que se tomó anteriormente. Pero a la vez, los hijos de ahora están continuando lo que nosotros elaboramos y ellos han ganado elecciones con el 55% y les corresponde gobernar. A mí se me asemeja la pelea de una familia, padre y madre con sus hijos. Unos hijos apuñalando a la madre y el padre y unos padre y madre apuñalando o castigando a los hijos. Eso tiene que acabar. Hay que reconciliar la familia interna del proceso de cambio porque le pertenece a la vendedora, al campesino, al comerciante, al obrero, al vecino. A ellos les pertenece, no les pertenece a una o a dos personas. Esto es de todo un pueblo. Razones políticas. ¿Cuál es la diferencia de proyecto entre lo que se llama el evismo y el arcismo? Como tú decías, no hay un proyecto distinto. Uno diría, no, pues lo que pasa es que el gobierno está tomando medidas de privatizar los recursos y dice, te enfrentas a eso. Pero no, está administrando lo que hemos hecho nosotros. No hay gran diferencia estructural por ahora en la gestión del presidente Evo con la gestión de Luis. Es más lento, no toma medidas con la velocidad que se requiriera, es posible, pero eso son cosas propias de la gestión de una persona y hay que saberlas tolerar y entender. Entonces, por motivos políticos somos lo mismo.
por motivos electorales. Los datos son claros. Evo, presidente Luis, separados, nadie llega al 50%. No dan los números. Hagan lo que hagan, no dan los números. El presidente Evo es un liderazgo social de esos extraordinarios que salen cada 100 años. La gente llora cuando lo ve. Cuando tú vas al campo, a un barrio popular, la gente llora. Es su papá. Y en los sectores opositores se ha desarrollado un antievismo también. Terrible, porque saben lo que es Evo. Evo representa el despertar de esa gente maltratada y esclavizada durante siglos. Y ese liderazgo de Evo, haga lo que haga, diga lo que diga, hable o no hable, está ahí. Y eso le da un porcentaje de votos, 20, 25%, 30%, no sé. Pero Luis y el presidente y su equipo tienen el poder del Estado. Y eso también te da voto. La administración del poder del Estado, si lo estás haciendo más o menos bien, también te da voto. No es un líder social, no es un líder carismático, pero es el presidente del Estado. Y como presidente tiene, con una gestión buena, tiene una votación. La suma de ese liderazgo social, Evo, carismático, con el liderazgo estatal, Luis, te da la mayoría electoral boliviana, del 50 al 60%. La escisión de esto te va a repartir 25, 20, 30, 25. Y los sectores conservadores, hoy minoritarios, que tienen un 40%, se van a convertir en gobernantes. Es decir, por motivos electorales es un suicidio político apostar a dividir y a fragmentar nuestro proyecto. Pues por motivos históricos, por motivos políticos y por motivos electorales, tiene que encontrar su mecanismo de unidad. Veamos la candidatura. Evo Luis, Luis Evo, una nueva generación de jóvenes, no hay problema, pero dejemos de desangrar el instrumento político que está comenzando a decepcionar a la gente. Porque hay gente que no se mete en las peleas de los políticos, pero cuando ya es tan persistente, recurrente, este desangramiento lo que hace es decepcionarte y te va alejando. Entonces, está en riesgo la continuidad del proceso de cambio si se mantienen estas peleas que están desangrando. Mi propuesta, muy concreta, una tregua, que se deje de estigmatizar, votar de los sectores sociales, dejar de dar obras a los que están con el presidente Evo, que los compañeros que están con el presidente Evo dejen gobernar a esta nueva generación. Con sus problemas, pero son los que han sido elegidos, dejarlos gobernar. Hasta el 2024. Y 2024, encontrar el mecanismo de elegir quién serán los candidatos. Yo tengo mi preferencia, otros tendrán la suya. Encontrar una candidatura que garantice la unidad del proceso, la continuidad y nuevas reformas. Y ya. Si eso hacemos, Claudia, el 2025 hay una nueva victoria del movimiento al socialismo y hay gobierno popular por otros 5 años más. Si llegamos divididos al 25, no va a ganar Evo. Va a tener votación, pero no va a ganar. No va a ganar Luis. Va a tener votación, pero no va a ganar. Va a ganar algún separatista, algún hijo de gonista reciclador o odiador y resentido, que ya sabemos lo que quieren hacer. Es decir, el 2019 y 20 ya nos mostraron lo que es la derecha. Privatizar las empresas públicas, depredarlas para entregar a sus amigotes, expulsar a los sectores populares indígenas, quemar huipalas, escupir a la mujer de pollera. Eso es la derecha. Eso ha sido siempre. Lo escondió. El 19 sacó las garras. Y si regresa al gobierno por nuestra culpa de las divisiones, eso va a querer hacer nuevamente. Entonces, estamos a tiempo. Faltan 2 años para las elecciones. Un poco más. Entonces, dejar de acuchillarnos como familia, establecer una tregua, dejar de atacarnos en los niveles intermedios y de perseguirnos entre arcistas y evistas y definir la continuidad del nuevo candidato recién el 24 en acuerdo conjunto, con Evo ahí, con el presidente Luis ahí, con el pacto de unidad ahí, decidir quién es nuestro candidato que garantice la unidad.
nos quedan minutitos, quiero hacer entrar 2 consultas más. La primera es lo anunciado, golpe, fraude. La Fundación Ebert sacó una encuesta hace un tiempo ya y resulta que hay quienes creen que fue golpe, otros que creen que fue fraude, otros que creen que fue golpe y fraude, otros que creen que no fue ni golpe ni fraude y otros que les importa un pepino. Mi pregunta es si Álvaro García Linera tiene como una distancia, una mirada ya más de académico sobre lo ocurrido entre el 19 y el 20, alguna modificación, porque tuvimos una entrevista en este mismo estudio, pero del otro lado, con la redacción en las espaldas. Ahora con estas montañas en las espaldas, ¿hay alguna mirada distinta? Claudia, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es el cambio de gobierno por métodos no democráticos. He visto un debate pero no cerró el Congreso. Oye, tampoco lo cerró Padilla. Natush Bush no cerró el Congreso y estuvo conviviendo con el Congreso durante 15 días cuando estaba encerrado en el Palacio de Gobierno y masacró a más de 300 paseños ahí en San Francisco, en Villa Victoria y en el Alto. Métodos democráticos para cambio de presidente. ¿Qué método democrático ha llevado a Áñez a la presidencia? ¿Qué método? ¿Ha ganado elecciones? No. Era la secretaria del Senado. ¿Qué dice la Constitución? La Asamblea Legislativa es el primer poder que define la Asamblea por mayoría a su presidente. A su presidente de diputados y a su presidente del Senado. Ellos están en la continuidad de la lista. Si renuncia presidente, vicepresidente, viene presidente del Senado, presidente de diputados. ¿Qué asamblea le eligió a la señora Áñez como presidenta del Senado? Nadie. Porque por Constitución, la mayoría política en el Senado elige a su presidente en el Senado. Clarísimo. Por donde se vea, no hay ningún mecanismo democrático que haya llevado a la señora Áñez a la presidencia. ¿Qué democrático es que la policía se te amotine y desconozca a su capitán general, a su comandante? No se olviden, se amotinó los comandantes de la policía y se sumaron a los quemadores de casas, de dirigentes sociales, a los quemadores de sindicatos, a los azotadores de mujeres campesinas e indígenas, a eso se sumaron. Ha habido un motín policial. Y luego maniobras militares sin consentimiento del capitán general. Los aviones de entrenamiento militar chinos que salen a disparar allá en Potosí sin autorización del ministro ni del presidente. Y luego cuando salen las tanquetas a reprimir en el Alto. ¿Quién autorizó eso? Nadie. Son los militares los que decidieron. El comandante terceros para la Fuerza Aérea y el comandante del Ejército para las tropas del Ejército. ¿Qué es eso? Eso es un golpe de Estado. Ese es un clarísimo golpe de Estado. Entonces, no ha variado mi posición. Entiendo que el debate se ha enrarecido porque hay quienes defienden, no, pero esa era una transición constitucional. No, señor, aquí no tenía nada de constitución. ¿Qué fraude? Han estado un año para demostrar las actas. ¿Quién las quemó? El señor Mesa mandó a su gente a quemar las actas electorales. Si alguien hace fraude, lo primero que hace es sacar las actas para mostrar. Aquí están las actas fraudulentas. Y se ha demostrado luego, hay un informe técnico que de las 260 actas que usa la OEA para justificar sus irregularidades, porque había mucho voto por Evo, en esas mismas mesas del 2020, Evo no sacó 85, sacó 95%. Entonces, ahí el libro de César Navarro también es recomendable para este último punto. Entonces, creo que ahí no hay debate. Entiendo que se ha politizado el tema, pero objetivamente hubo una interrupción del mando constitucional y una sustitución de presidente por vías no constitucionales que dieron a ese gobierno catastrófico de la señora Áñez. Por eso hoy en las redes, en pleno carnaval, vemos todavía algunas chispas, ¿no? Leí un tuit de una muchacha que decía, bueno, feliz carnaval y mientras curamos el chaki solo les quiero decir, hashtag fue fraude o fue golpe, como
quieran, según los bandos. Gracias, Álvaro García Linera. Quiero la ultimita, académico o político, o como dice el chavo, las dos cosas. Yo siempre he sido político, Claudia, desde que soy adolescente, desde que iba a las minas y luego al campo, a la cordillera y luego en la academia y luego como vicepresidente y ahora otra vez en la academia, sigo siendo un político. La diferencia, estas mis reflexiones que hago sobre la unidad de nuestro instrumento político, lo hago sin ninguna pretensión electoral. Yo no soy candidato a nada, no es mi tiempo. Mi tiempo es el del diseño del Estado, la economía y la sociedad. Ahí estoy bien. Hoy tocan tiempos de administrar ese diseño. Para eso hay personas mucho más capacitadas que yo. No es mi tiempo. Cuando venga tiempo de otra vez de efervescencia social, como el 2000, 2003, ahí me vas a ver a mí. Pero ahorita no es ese tiempo. Entonces, no tengo ninguna pretensión electoral, no soy candidato a nada, no quiero ir en ninguna fórmula. Me preocupa proteger este instrumento que es de los pobres, este instrumento que es de la gente trabajadora. Eso me preocupa. Y lo hago como un militante de base, que no quiere una dirección, no quiere una senaturía ni una vicepresidencia. Quiere simplemente que otros hermanos míos gobiernen bien para la gente. Entonces, sigo siendo un político, pero no político para la gestión de gobierno electoral en este momento. Soy un político de los que se preocupa por el bien de todos, por la transformación y la igualdad y el bienestar de la gente más trabajadora y más sencilla. Entonces, político, pero no candidato para ningún puesto electivo. Eso no es mi lugar hoy, no es mi tiempo y apoyo a los que vayan a salir.